Nos encontramos hoy en la ermita de Santa María de la Soledad, una de las ermitas más antiguas de la ciudad de Cáceres, situada justamente extramuros, y que es polo de una de las procesiones, de dos de las procesiones más importantes de la Semana Santa y más antiguas, puesto que la Cofradía de la Soledad, junto con la del Nazareno y con la de la Veracruz, son las que durante siglos constituyeron la Semana Santa de Cáceres. Aquí nos vemos rodeados justamente de imágenes y de restos arqueológicos arquitectónicos bastante interesantes, como justamente este sepulcro. No siempre se ha llamado Santa María de la Soledad. En un principio era la Santa María de los Caballeros. Desde Publio Hurtado pues, se viene atribuyendo que aquí hubo un hospital, no es cierto. El hospital, esto fue ermita, posiblemente sería en un principio la ermita de San Miguel, que se cita ya en documentos de muy del principio del siglo XIV. Pero el hospital de Santa María de los Caballeros estaba en lo que hoy es el Hospital de Peregrinos en la calle, en la Puerta Ancha. Bueno, en 1579 es preconizado para la mitra de Coria don Pedro García de Galarza, colegial del Colegio Mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca. Aunque sus antecesores, más en concreto Fray Diego de Deza, participó en las sesiones del Concilio de Trento, no le dio tiempo a llevar a cabo todos los postulados emanados por el concilio. Va a ser don Pedro, nada más llegar, que era un hombre de fuerte personalidad recia y al que nada le amedrentaba, el que va a llevar unas veces por las bravas, y la mayoría de las veces, todo lo que eran las disposiciones del Santo Concilio de Trento. Entre ellas se encuentra un panorama en la villa de Cáceres, donde había muchísimas cofradías, muchas ermitas, algunas duplicadas de advocaciones, y él va a intentar reducir toda esa, porque según su doctrina, como dice en los estatutos fundacionales, las ordenanzas fundacionales de la Cofradía de la Soledad, dice que donde hay multitud hay confusión. Entonces va a intentar reducir todas estas y crear una serie de cofradías con mayores disponibilidades económicas. Entonces en 1582 decide fundar la Cofradía de Santa María de la Soledad. Así, de los pocos no se conservan muchos documentos, están bastante dispersos en periodos y grandes lagunas de la Cofradía de la Soledad, pero sí se conservan las ordenanzas fundacionales y todos los razonamientos que hace Hernando Cambero y su primera junta, que es el primer mayordomo, donde dicen que erigen de nuevo la Cofradía de la Soledad. Y a ella él va a agregar, el obispo Galarza, toda una serie de cofradías y todas sus rentas económicas y sus edificios, sus pertenencias, entre ellas la de Santa María de los Caballeros, que a partir de entonces va a ser llamada ermita justamente de la Soledad. El 28 de noviembre de 1582 se funda oficialmente la cofradía. ¿Cuáles son los fines? Pues los fines es acompañar a la Virgen en su dolor, en el dolor que sintió, la angustia y tristeza entre los días que mediaban de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo al momento de la resurrección. Es decir, ya entre los propósitos fundacionales ponen el alfa y omega de lo que va a ser esta cofradía: crucifixión y muerte y resurrección, los 3 días. Entonces, establecen 3 procesiones en estos estatutos. La primera, deciden que el Domingo de Lázaro, que la ha seguido manteniendo y la ha recuperado gloriosamente la cofradía desde los tiempos de Juan José Bernalde, que recuperó la ermita del Calvario, que parecía que se iba a arruinar y por fin, bueno, renació de la ruina y volvió a resurgir el Domingo de Lázaro y la romería que se celebra en el Calvario. Ese día, pues al filo de la mediodía, venían, tocaban las campanas, salían en planta de procesión, iban hacia el Calvario y allí dejaban a la Virgen durante 13 días, hasta el Viernes Santo. El Domingo de Lázaro llegaban allí al sitio del Calvario. En un principio el sitio del Calvario era la Cofradía de la Cruz, de la Veracruz, de los disciplinantes, porque además en los libros que se conservan del siglo XVI, desde 1540, dicen que existía, allí estaban sus insignias, decía, que es la Santa Cruz, ¿no?, del Calvario. Al final, bueno, pues no sabemos por qué se cede y es la Cofradía de la Soledad la que va a mantener durante siglos el Calvario. Allí se deja a la Virgen durante estos días hasta el Viernes Santo. El Viernes Santo en que subían al mediodía, subían hacia la Virgen, después de una serie de actos, acuerdan bajarla vestida totalmente de luto y tapada hacia Santa María, donde la dejaban
donde habían decidido dejarla hasta el Domingo de Resurrección, en que ya la Virgen triunfante volvía desde Santa María hasta su ermita, la ermita ya de la Virgen de la Soledad. Pero, sin embargo, el 30 de enero de 1583, cuando todavía no habían salido en procesión, deciden incorporar al desfile y al cortejo una imagen de un crucificado que tenían aquí, para con él hacer la ceremonia del descendimiento. La imagen del crucificado, que también se ha rescatado durante algunos tiempos, bueno, ha estado recluida en la ermita y otra vez vuelve a salir en procesión en su urna. No la urna barroca que dicen, sino la urna neogótica del año 1913. Y deciden sacarlo, y a partir de entonces, bueno, pues se celebra esa procesión. La Virgen, durante algunos años, entre 1583 y 1610, va a venir sola el Domingo de Resurrección desde Santa María aquí. Sin embargo, va a ocurrir un hecho, que en abril, el 12 de abril, miércoles santo, por decisión de otro obispo, el sucesor de don Pedro García de Galarza, que es don Pedro de Carvajal, el placentino, se va a encargar a un escultor que estaba trabajando en el Casar, Tomás de la Huerta, del que ya hablaremos en otra sesión, porque es muy interesante también, Tomás de la Huerta, la realización de la imagen de Jesús Nazareno. Debió impresionarle a los cofrades de la Soledad ver esta imagen en la calle, al atardecer, al anochecer del miércoles santo, no en la madrugada, como en un principio tenían previsto en la madrugada del Viernes Santo. Tardaron siglos en salir en la madrugada del Viernes Santo. Deciden encargar a Tomás de la Huerta el día 27 de mayo de 1609 una imagen del Cristo resucitado, que por suerte tenemos el contrato. Ya lo dio a conocer Pulido hace algunos años y se conserva actualmente, y ya verán ustedes también una fotografía de lo que es el contrato. No se conservan muchos contratos de las obras de aquí de Cáceres, pero este afortunadamente se conserva. Había estado durante 3 años trabajando en el retablo del Casar, justamente, y no debía conocerlo mucho Juan Romero, el escribano, cuando pone contrato con un escultor. Luego ya sí aparece su nombre en lo que es en el protocolo, en la carta de obligación que establece. Y allí el mayordomo y don Gabriel de Saavedra, el diputado, que habían sido comisionados por la Junta de Gobierno para contratar la imagen, establecen las condiciones. Dicen que la imagen tiene que medir 6 varas castellanas de alto, es decir, que son unos 1,40 más o menos, más una peana de 20 con una serie de querubines que llevaban alrededor de la imagen del Cristo resucitado. Y la acompañó, desde 1610, la acompañó la Virgen de la Soledad. Este tipo de ceremonias, en las que cuando se realiza el encuentro, como se sigue manteniendo en muchas poblaciones, pues la Virgen troca el luto, el velo negro, por ya la alegría del Domingo de Resurrección. Hasta el siglo XVIII, en que se incorpora una imagen nueva, que va a desfilar también hasta el año 30, en que son sustituidas por la Virgen de la Alegría. Sin embargo, desafortunadamente, en estos momentos de novedad, de parecer ya muy antiguas y desfasadas las imágenes, y algunos sacerdotes modernizantes que había, entre ellos el sacerdote de don Julián de San Juan, que espolvoreó todas las imágenes antiguas, las cambió por imágenes modernas, pues decide la cofradía cambiar la imagen del resucitado y traer uno nuevo, que es el que de Escayola, estas imágenes más modernas, un poco más al gusto quizás un poco de la época, y la sustituye con la imagen. ¿Qué pasó con la imagen? Pues la imagen se perdió en la memoria colectiva también de los cacereños. En 1988, con el libro de la Pasión de según Cáceres, que intenté pues recopilar un poco toda esta serie de imágenes, y volví a preguntar a todos los más mayores de las cofradías. Pues yo los había oído hablar, les había oído contar algo, pues, desde niño está pues metido en las cofradías y oía, y me ha gustado escuchar a los mayores, y en fin. Y le pregunté a Joaquín Montero, que es uno de los históricos también de la Semana Santa, y sobre todo aquí en la cofradía de la Soledad. Entonces, él había oído hablar, me contaba algo, no sabía, decía que, tampoco era muy mayor en esa época, y me remitió a don Juan Muñoz Sobrado, y estuve, pues si podía tener alguna foto. Montero no tenía fotos, pero sí guardaba
guardaba, que es además, me la dejó para hacer una copia, me imagino que su sobrino nieto Marco la debe tener también, el recordatorio que dieron de la bendición de la Virgen de la Alegría del año 1930, que es preciosa, una foto preciosa, y es una foto bastante interesante de ese año. Hasta el año 31 no salió en procesión. Entonces Muñoz Sobrado, estando ahí en su casa, me dijo que no, él no tenía fotos, estaba también su mujer, y me dijo que es que la imagen, que cuando ellos, bueno, ya había estado aquí, había quedado sin uso, pues se la dieron a Malpartida. Y entonces Malpartida, bueno, pues yo estaba dando clases en Arroyo, conocía a mucha gente de Malpartida, visité muchas casas de familiares y había gente que sí, las personas mayores la recordaban, que habían estado allí y la habían tenido en la ermita de San Antón. Y estuvieron. Lo que pasa es que decían, y empezó a correr otra vez por el pueblo, la idea de que, bueno, si en Cáceres no la habían querido, por algo sería. Y ellos pues tampoco la quisieron. Y entonces, bueno, pues trajeron otra imagen moderna también, de estas de serie, de escayola, y la imagen, ahí se pierde ya el rastro del Cristo resucitado. Estuve viendo por todos los pueblos, porque muchos pueblos, por la zona del Priorato de Alcántara, donde celebran con bastante ruido de escopetas y de todo, el Domingo de Resurrección, en Broza, en Nava, en Zarzalamayor, toda esa serie de pueblos, pero no di con la imagen. Estuve recorriendo bastantes iglesias en donde me decían que habían resucitado, pero no era esta imagen, no sé dónde habrá podido ir a parar. Entonces ya estando preparando ya el final del libro, ya para cerrarlo, y un poco, bueno, pues desanimado, porque no había encontrado fotografías del Señor del Huerto en el Casar, porque aquí, bueno, en 1898 todavía algunas fotografías, pero no había tantas, era más complicado y más difícil. Pues un día estando con Marchena en su casa, que me estaba enseñando el archivo, estaba enseñando cosas, me sacó una diapositiva estereoscópica y allí estaba, en la plaza, la imagen del Señor el resucitado, de Tomás de la Huerta. Me dejó la diapositiva en cristal, para poderla. Entonces, bueno, estamos hablando del año 1888, hace ya 35 años, ¿no? No teníamos los adelantos que teníamos hoy. Hoy coges con la cámara de fotos, pum, y enseguida pues, positivas y de todo, ¿no? Bueno, aquello ya fue complicado, yo estaba entonces muy metido en un laboratorio fotográfico, tenía en un cuarto de aseo un laboratorio, revelaba mucho en blanco y negro, positivaba también, y entonces, bueno, pues tuve que pasar del positivo, que era la fotografía, a un negativo y luego volver a positivar. Fue un trabajo bastante arduo para poder publicar en el libro. Bueno, luego ya le di un viraje a sepia en el libro, la imagen está inédita entonces del resucitado de Tomás de la Huerta. Hoy no sería capaz a lo mejor de hacer tantas cosas, pues ya tenemos olvidado, nos hemos vuelto ya cómodos con lo digital, ¿no? Sobre todo. La imagen, pues es típica de Tomás de la Huerta. Y si nos vamos a lo que nos queda de él, nos quedan algunas imágenes de por aquí entonces. Aquí en Torremocha tenemos un Cristo yacente de Tomás de la Huerta. Sobre todo el retablo del Casar, vemos el apostolado suyo. Hay imágenes que como ya verán ustedes también en la fotografía, que son el modelo del que él saca justamente el resucitado. En el contrato dice que sea de madera de olmo, que no pese más de 4 arrobas, en fin, es decir, que bueno, un poquito ligera la imagen, ¿no? Porque claro, un bloque de madera, y sobre todo que para darle más lustre, que recoja el manto sobre el brazo derecho, que lo alce el brazo, que lleve la banderola, y que luego para darle más vistosidad, que el manto le caiga, también le cuelgue por atrás de la peana, que vaya dorado en oro fino, tanto eso como la aureola que llevaba el Cristo, y también, y la imagen que la haga a pulimento. Pulimento era bastante más difícil, no era pintada justamente al óleo, sino que tenían que pulir, ¿no? Es decir, con lo cual la imagen quedaba mucho más brillante. De hecho, bueno, vemos la imagen. Y tiene ese escorzo típico que recuerda mucho la imagen de San Pablo, del apostolado del Casar,
con ese brazo levantado, ese escorzo. San Felipe y San Matías recuerdan mucho en la postura lo que era la imagen del Señor resucitado. Lamentablemente, pues hemos perdido una gran imagen para la Semana Santa de nuestra ciudad. De autor reconocido, no es Gregorio Fernández, es un escultor como tantos que han sabido satisfacer y que han dado y que han contactado por lo que es la devoción del pueblo. Es decir, tenemos ahí justamente la enorme devoción que durante siglos ha tenido y tiene la ciudad de Cáceres a Jesús Nazareno, ¿no? Que hubiera sido una imagen que hubiera dado mayor realce y mayor gloria justamente a la Semana Santa. Es lo que sucede. Vienen las innovaciones y ya sabemos, a mí me da mucho miedo los reformadores y los reformistas. Prefiero los creadores, porque el que crea enriquece. El que reforma a veces, con tanto renovar y tanto retocar las imágenes, a veces las desvirtúan. Y nada, bueno, sobre todo las cofradías que sean pues bastante cuidadosas con su patrimonio. Y el patrimonio no solamente son las imágenes y las ermitas, también es el patrimonio documental y la historia, el día a día, el ir recogiendo lo que se va haciendo y cómo se hace para y conservarlo y saberlo conservar. Hay un archivo, sí. Lo que sí recordaba la gente de Malpartida y Juan Muñoz Sobrado era que vinieron, claro, en un medio de transporte entonces no había camiones en carretas, se lo llevaron en carretas a Malpartida. Pero la gente de Malpartida ya no recordaba, ni los mayores, de dónde fue a parar la imagen.